Buenas noches, mis hermanos. Que el Señor les bendiga grandemente en esta noche. Nos encontramos todos reunidos en torno a la palabra del Señor. Qué mejor que estar alrededor y que el centro sea la palabra de Dios, su verdad. Hoy continuamos con nuestro estudio acerca de la salvación. Hemos estado hablando estos miércoles acerca de cómo nos dice la Biblia o nos da la certeza de nuestra salvación, ¿no? Cómo saber si somos salvos a través de la Biblia. Es la única verdad, la única norma de fe y conducta que rige al creyente. Y hoy nuestro estudio tiene como título La seguridad de la salvación. La seguridad de la salvación, parte 1, vamos a estar en otras entregas. Y este subtítulo dice: La salvación viene del Señor. La salvación viene del Señor. Va a ser un estudio temático, es un tema que voy a traer algunos textos para que usted esté al pendiente y vaya a su Biblia y busque esos textos. Antes de entrar en la exposición de la palabra de Dios, vamos a ir en oración nuevamente a nuestro Padre del cielo. Señor, te damos gracias una vez más. Venimos ante tu presencia, Señor, dándote gracias, mi Padre amado, por tu amor, por tu provisión, por tu palabra, por la iluminación de tu Espíritu Santo, que nos hace entender las Escrituras. Gracias, Señor, porque es por medio de ella que podemos entender y saber si somos salvos o no. Haznos entender esa bendita verdad a través de ese estudio bíblico, Señor. Danos el entendimiento, abre nuestro corazón, abre nuestra mente, Señor. Abre nuestros oídos, bendice nuestras vidas, Señor. Y que te glorifiquemos en este estudio, Señor, como siempre lo hacemos. Que podamos encontrar en ella salvación, la vida eterna, escudriñando las Escrituras, sabiendo que hay testimonio, que el testimonio de Jesús está ahí. Ayúdame, Señor, a entregar este estudio para que mis hermanos puedan entender la gracia salvadora del Señor Jesucristo. Te lo pedimos, Padre eterno, en el nombre de Jesús. Amén. Y amén. Este tema de la salvación, muchos no la creen porque la salvación, dice la palabra de Dios, dice que es por gracia. Y esa palabra gracia viene de gratuito. El ser humano estamos acostumbrados a pagar todo, nada es de gratis. A menos de que tengas buenos hermanos en Cristo y te ayuden y lo hagan por amor. Pero estamos acostumbrados a pagar por todo y las personas piensan que lo espiritual es lo mismo, que hay que pagar por la salvación, que hay que hacer un esfuerzo por la salvación, porque nada es gratis en esta vida. Pero la salvación no tiene nada que ver con la carne. Es espiritual. El reino de Dios es espiritual. El reino de Dios no es de este mundo. Por eso no podemos nosotros venir a comparar o a filosofar cómo es esa salvación en nuestra vida. La Biblia nos enseña que la salvación no es del hombre. La salvación es totalmente de Dios. La salvación es de Jehová. Hace algunos años, específicamente en 1910, comenzó un movimiento, el pentecostalismo, llevando esta doctrina de que la salvación se puede perder, que la salvación es por obras, pero es una afirmación totalmente contraria a la palabra de Dios. La palabra de Dios nos enseña sobre la seguridad de salvación. Y eso es lo que nosotros predicamos. Y eso es lo que nosotros creemos, lo que la Biblia enseña.
La Biblia enseña desde principio a fin que la salvación no es del hombre, no es por obras del hombre, la salvación es totalmente de Dios. Salmos 3:8 dice, la salvación es de Jehová. Jonás 2:9 nos dice, la salvación es de Jehová. Y el Nuevo Testamento también nos dice, en Hechos 16:25, que la salvación es creer en el Hijo de Dios. Usted recordará al carcelero de Filipos, que va a Pablo y le pregunta, ¿cómo puedo ser salvo? Y Pablo, el apóstol Pablo, le responde, ¿qué le dice? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo. Solamente le dijo, cree. El mismo Hechos, cuando nace la iglesia, en Hechos 2:21 dice, y todo el que invoque el nombre del Señor será salvo. La palabra de Dios no nos habla a través de todos sus escritos que la salvación se gana por las obras, ¿no? Se gana por una obra, y fue la obra de la cruz del Calvario hecha por Jesucristo. Esa fue la única obra que el Señor aceptó, nuestro Padre eterno. Pero la salvación viene del Señor. Tenemos que entender que la salvación no es consecuencia del pecado del hombre. La salvación no aparece cuando el hombre pecó. Mucha gente piensa eso. El hombre pecó, entonces Dios dijo, ¿y ahora qué hago? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Qué me invento? No, voy a enviar a mi hijo y lo salvo. No. La salvación del hombre no es enviada como se envía una ambulancia en el momento del accidente, ¿no? Vamos a ver qué hago. No. Dios determinó salvar al hombre antes de la fundación del mundo. ¿Eso qué significa? Antes de la creación del mundo, antes de que el hombre fuera creado, Dios determinó salvar al hombre por medio del Señor Jesucristo. ¿Usted se imagina eso? Los profetas hablando de la crucifixión del Señor Jesús, y en ese tiempo no había crucifixión, no se sabía qué era crucificar a alguien, no se sabía ese método para torturar y dar muerte a alguien, no lo conocían. Pero el Espíritu Santo inspiró a esos hombres sin error para que escribieran lo que Dios sabe. Y Dios sabe el pasado, el presente y el futuro, porque Él es Dios. Y Él es eterno. Él es eterno. La palabra del Señor nos dice que fue Él quien nos salvó y nos llamó con santo llamamiento, no conforme a nuestras obras, mira qué textual es la palabra, sino conforme a su propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. 2 Timoteo 1:9, lo voy a volver a leer. Fue Él, ¿quién? El Señor, nos salvó y nos llamó al llamamiento, no conforme a nuestras obras, sino conforme a su propósito, al propósito de Dios y gracia. Mire que habla de propósito y gracia, la cual nos fue dada en Cristo Jesús antes del comienzo del tiempo. Ahí descanso mi afirmación. Es el Señor que nos llamó antes de la fundación del mundo, según su gracia. No fueron nuestras obras, porque la salvación es de Dios y descansa en la gracia de Dios y procede de la soberanía de Dios. Procede de Él. Mis hermanos, la salvación viene del Señor. El hombre no se puede salvar solo a sí mismo. Ahora su Biblia en la primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18. Primera carta de Pedro, capítulo 1, versículo 18 en adelante. Dice: sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes. Ese destinado desde antes es predestinación. Destinado antes significa predestinar. Pre es antes. Ya destinado antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor
de vosotros. Yo ya lo había pensado y lo manifestó en los postreros tiempos. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Vamos con el primer versículo. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres. Esa forma de vida que dieron nuestros ancestros, pues heredamos nosotros mismos, ¿no? Y heredaron estos lectores de la Biblia. Esas vidas y prácticas inútiles, vacías, incapaces de asegurar la salvación. Ninguna práctica del ser humano asegura la salvación. Y eso fue lo que se heredó de nuestros ancestros, de nuestros padres. Hemos nacido ¿de qué? En delitos, en pecado, en el vientre de nuestra madre. Y esa manera vana de vivir tenía que ser rescatada. ¿Por quién? Por Dios a través de su Hijo. Dice que esa manera vana de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles. Y esas cosas corruptibles las dice Pedro que son oro y plata. Aunque son preciosas y cuestan mucho, se corrompen. Se deja algún instrumento de plata los cubiertos para ocasiones especiales cada año y usted saca esos cubiertos y están opacos. Tiene que volver ¿a qué? A limpiarlos. Son corruptibles, mis hermanos. Entonces, esas cosas corruptibles como oro y plata no pueden servir. Esas obras, aunque muy brillantes y de mucho esfuerzo, no sirven. Son intentos humanos para ganar la salvación a través de medios terrenales. Pero nos da el contraste. Pedro dice en el 19, sino, o sea, lo contrario de lo que acaba de decir, esa salvación es con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. La salvación con la sangre preciosa de nuestro Señor Jesucristo, de ese cordero sin mancha y sin pecado, que se ofrece en lugar nuestro para pagar el precio de nuestros pecados. Cristo fue el cordero inmolado desde antes, como lo hemos visto, desde antes de la fundación del mundo, porque Dios supo todo el tiempo, no lo tomó de sorpresa, que usted y yo necesitábamos ser salvos. Necesitaríamos personalmente un Salvador. Y Él nos amó de tal manera que proveyó para nosotros, para usted y para mí, un Salvador, su Hijo Jesucristo. El Cordero inmolado, el Cordero perfecto, sin mancha y sin pecado. El versículo 20 nos dice, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, ese Cordero inmolado, sin mancha, sin pecado, ya fue destinado antes de la fundación del mundo, pero fue manifestado, ¿cuándo? En los postreros tiempos. ¿Por qué? Por amor a vosotros, por amor a nosotros. Había sido destinado antes de la fundación del mundo, pero se manifestó en el momento indicado, porque Dios conoce todo, es omnisciente. Él sabe cuándo actuar. Él sabe, y Él es perfecto, y Él es santo. Y sabe en qué momento, dijo, en los postreros tiempos, se manifestará mi amor hacia vosotros, dando su único Hijo para morir. El texto nos habla de cómo Dios lleva a cabo la salvación. Ponga atención. Dios determinó salvar al pecador. Quien ejecutó y ideó ese plan es Dios el Padre, ¿no? ¿Y cómo lo haría? ¿Quién ejecutaría ese plan? Dios Hijo, Jesucristo. El pago de una deuda, y que Él pagó el precio a través de su sangre preciosa, inmaculada, el Cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Cuándo sucedió esto? Este plan, ¿cuándo sucedió lo que el Señor iba a hacer? Sucedió antes, se engendró antes, en la Trinidad perfecta, que siempre ha existido, nunca ha dejado de existir, pero se manifestó en los tiempos postreros. ¿Y por qué se manifestó? Por amor a ti
y por amor a mí. ¿Qué plan el de Dios? ¿Qué plan maravilloso el de Dios? ¡Qué amor por sus criaturas! Que ideó un plan antes de concebirnos y ya dio la solución. ¿Qué amor de Dios es ese, mis hermanos? Y por amor a nosotros, pues el Espíritu Santo, para mirar a la Trinidad, es el que ejecuta esa fe en nuestras vidas y que nos convence de pecado, de justicia y de juicio para responder a esa salvación. ¿Ve usted la Trinidad ahí impresa en la salvación, incluida en la salvación, trabajando como uno solo para ser salvos antes de la fundación del mundo? Cristo fue destinado desde antes de la fundación del mundo y fue manifestado en los últimos tiempos por amor a vosotros. Y el versículo 21 dice, sígame ahí, y mediante el cual creéis en Dios. Es mediante Él que creemos en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean ¿en quién? En Dios, no en nuestras obras, no en nosotros y no en el hombre, en Dios. Dios a través de Pedro nos recuerda la importancia de la resurrección de Cristo en este versículo. Y que nuestra fe y esperanza deben estar siempre depositadas solamente y exclusivamente en Dios. Tenemos un Salvador. Él no está muerto, Él está vivo. Él dejó su tumba vacía y aún está vacía, diciéndole al mundo, el Señor, el Hijo de Dios, resucitó para darnos vida y vida en abundancia. Y también es un aviso de que Él regresará en un futuro para que nosotros seamos llevados con Él. La esperanza nuestra en la salvación es el Señor Jesucristo, que ya nos ha sellado con su Espíritu Santo, nos ha comprado con precio de sangre, nos ha perdonado y que Él vendrá por nosotros. ¿Qué esperanza más hermosa y maravillosa tenemos, mis hermanos? La certeza de que hoy somos de Cristo porque hemos creído en Él, porque hay evidencias en nuestra vida de que hemos sido salvos y que esa promesa, esas arras del Espíritu nos hace propiedad de Dios. Y que mientras seguimos en esta vida, en este cuerpo, estamos teniendo esperanza, una esperanza gloriosa, mis hermanos, de que lo veremos cara a cara y que Él vendrá por nosotros. Y este cuerpo corruptible será transformado en un cuerpo incorruptible, glorioso, para tener una perfecta comunión con Dios. Y el pecado, gracias a Dios, ya no estará en nuestras vidas. Ese pecado que siempre nos... Eso es lo que más ansío yo, de estar con el Señor, que ya no voy a volver a pecar contra su nombre y su amor. Pero aún estamos en esta carne y tenemos que seguir luchando. Mis hermanos, la salvación viene del Señor. Gálatas 4, por favor vaya a Gálatas capítulo 4, versículo 4. Gálatas capítulo 4, versículo 4. Dice así Pablo, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestros corazones el Espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba Padre. Ve que la Biblia nos da concordancia, está hablando de lo mismo y nos añade más información. El versículo 4 dice, leámoslo nuevamente, pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo, nacido de mujer y nacido bajo la ley. Dios envió a su único Hijo, dice la palabra, es único, en el momento perfecto, en el momento perfecto en la historia del ser humano, para que naciera de mujer. Aquí se refiere Pablo a la humanidad de Cristo, que Él es humano también. Nacido bajo la ley,
nos dice que Cristo estaba regido por la ley judía. Él era judío. Él tenía que cumplir esa ley para ser perfecto, esos aspectos ceremoniales y de la moral, ¿no? ¿Para qué envió el Señor, nuestro Dios, a su Hijo, nacido de mujer, nacido bajo la ley, en un tiempo específico? Versículo 5, para que redimiese a los que están bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Nos redimiese, nos rescatara a los que están bajo la ley, específicamente al pueblo de Israel. Luego vienen los gentiles. ¿Qué hacían ellos? Cumplir la ley supuestamente a perfección para ganar el cielo. ¡Qué esperanza tan desesperanzadora! Ellos tenían la esperanza de que ellos, bajo la ley, al cumplirla, pues se iban a salvar. Por eso eran tan meticulosos y tan exagerados en su religiosidad. Y sabemos que la ley de Dios es la que instruye al hombre sobre lo que debe y no debe hacer. Pero no es esa ley la que nos va a salvar. Nosotros tenemos que cumplir lo que se debe y lo que no se debe hacer, pero no la cumplimos para ganar el cielo, ¿verdad? Y eso es lo que estaban haciendo los judíos, haciendo eso, porque cumplirla para salvarse uno mismo no sirve, no nos salvamos por eso. Es más, nosotros, al ser salvos, podemos cumplir esa ley y aún no en su totalidad, porque somos imperfectos. El único que cumplió toda la ley fue el Señor Jesucristo. Por eso fue el perfecto sacrificio. Nosotros, salvos, tenemos la voluntad, el gozo de cumplir y dejar de cumplir cosas que el Señor nos ordena, porque Él nos da el querer como el hacer. Pero sabemos que no lo podemos cumplir al pie de la letra perfectamente. Por eso nuestra salvación descansa en la obra de Cristo, en la cruz. Entonces, estas personas necesitaban ser redimidos, los que estaban bajo la ley, para que fueran adoptados como hijos. Este verbo redimir viene de una palabra que se llama rescatar, comprar otra vez, comprar de nuevo, y tiene que ver con comprar esclavos. Cuando se ofrecían esclavos, millones de esclavos en ese tiempo, había gente que podía comprar un esclavo para su servicio o para dejarlo libre. Y eso es lo que hace el Señor Jesucristo, nos compra. Éramos esclavos del pecado. Teníamos un padre, el padre de mentira, vivíamos en las tinieblas y Él nos compra, pero no a un precio de oro ni plata, un precio supremo y final, que ningún hombre, ni toda la humanidad junta, podría hacerlo. Ni el hombre más importante de este mundo lo podría hacer. Este pago fue la muerte de un inocente, de un hombre perfecto, sin pecado. Ni una milésima de segundo hubo pecado en la mente de Jesucristo, ni en su boca ni en su cuerpo. Él fue el que nos libró a todos los creyentes de la maldición de la ley y de la esclavitud del pecado. Y esto hace posible que los cristianos lleguemos a ser hijos adoptivos de Dios. Porque el que no lo sabe, solo hay un hijo natural de Dios, y es Jesucristo. En la familia de Dios es Jesucristo. Pero en su gran amor, Dios toma a esas personas que creen en su Hijo Jesucristo y los hace, ¿qué? Hijos de Dios. Todos nacimos criaturas, pero aquel que confiesa que Jesús es su Señor es hijo adoptivo de Dios. Dentro de los beneficios de esa redención, de esa compra con un precio alto de su vida, de su sangre, pues tenemos varios beneficios. Y aquí le voy a nombrar algunas de estos beneficios rápidamente, lo que está en la palabra de Dios.
Hay un beneficio por medio de esa redención y es la justificación. Mire lo que dice la palabra de Dios. Pues si por la transgresión de uno reinó la muerte, mucho más reinarán en vida por uno solo, Jesucristo, los que reciben la abundancia de la gracia y del don de la justicia. Romanos 5:17. Otro beneficio de la redención, de ser redimidos, es la vida eterna. Apocalipsis 5:9-10 dice: y cantaban un cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con tu sangre nos has redimido, nos has comprado para Dios, de todo linaje, de toda lengua, pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios, reyes y sacerdotes, y reinaremos sobre toda la tierra. Esa es la vida eterna, mis hermanos, que solamente la puede dar Dios, no ninguna otra persona ni nosotros mismos. ¿Qué beneficio nos da la redención? La morada permanente del Espíritu Santo. Primera carta a los Corintios 6:19 dice: ¿o ignoráis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, el cual estáis vosotros, el cual tenéis de Dios, y que no sois vuestros? O sea, nuestro cuerpo no es de nosotros, se habita el Espíritu Santo. Porque habéis sido comprados por precio. Glorificad pues a Dios. ¿Cómo? En vuestro cuerpo, en vuestro espíritu, los cuales son de Dios. Hace morada el Espíritu Santo y ese cuerpo ya no nos pertenece. Ese espíritu ya no nos pertenece. Le pertenece a Dios, aunque estemos aún en este cuerpo. Le pertenece al Señor. ¿Qué nos da la redención más? Esta gracia inmerecida, el perdón de los pecados. Efesios 1:5-7. En amor habiéndonos destinado antes, ¿no?, para ser adoptados hijos suyos. Él es el que destinó ser hijos adoptados por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con la cual nos hizo aceptos por el amado. El único que nos puede hacer aceptos por el amado es el Señor Jesucristo. Nosotros no podemos llamarnos hijos de Dios si no es Jesucristo que hace esa redención, esa compra, ese pago por ese precio. En quien tenemos redención por su sangre. Primero, el perdón de los pecados según las riquezas de su gracia. Dios es rico en gracia, en misericordia. Y nos llamó antes de la fundación del mundo para ser sus hijos adoptivos, comprándonos con precio de sangre. ¿Qué nos da la redención? La libertad de la maldición de la ley, lo que estábamos hablando. Gálatas 3:13. Mire lo que dice Gálatas. Cristo nos redimió, nos compró, nos rescató de la maldición de la ley, hecho por nosotros maldición. O sea, Él se hizo maldición por nosotros. Él cargó los pecados por nosotros. Los pecados de aquel que cree en Él. Maldito todo es el que es colgado de un madero, dice la palabra, para que en Cristo Jesús la bendición de Abraham alcanzase a los gentiles, a fin de que por la fe recibiésemos la promesa del Espíritu. Recibimos la promesa del Espíritu por medio de la fe. Esa promesa es salvación. Y se la anunció a Abraham. Y gracias a Dios incluyó a los gentiles, que también estábamos bajo maldición. Todos estábamos destituidos de la gloria de Dios. Pero Jesús, que se hizo maldito, llevó los pecados sobre sus hombros. Y Dios castigó con su ira en Él los pecados de aquel que cree en Él, de todo aquel que cree en Él. ¿Qué nos da la redención? Liberación de la esclavitud del pecado. Tito 2:13 nos dice: aguardando la esperanza bienaventurada y la manifestación gloriosa de nuestro gran Dios y Salvador Jesucristo. Nos discrimina ahí, Dios y Jesucristo, quien se dio a sí mismo por nosotros,
para redimirnos o rescatarnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Fue el mismo que se entregó para comprarnos de todo pecado, de toda iniquidad y purificarnos para que seamos su pueblo. Y ese pueblo es celoso por hacer buenas obras. ¿Qué nos da la redención? La paz con Dios. Eso es lo más importante. Colosenses 1:18 dice, y Él es la cabeza del cuerpo que es la iglesia. ¿Quién es la cabeza del cuerpo que es la iglesia? Jesucristo, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en todo tenga la preeminencia, sea el primero. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud. Toda la plenitud del Padre estaba en Jesucristo. Eso es lo que nos quiere decir. Deidad de Jesús. Y por medio de Él, de Jesucristo, reconciliar consigo todas las cosas. Todas las cosas fueron afectadas por el pecado. La tierra está siendo afectada por el pecado. Por eso la tierra no produce lo que tiene que producir. Por eso hay tanto desestabilización en el mundo, en el planeta Tierra, por el pecado. Dios maldijo la tierra por causa del pecado del hombre. Pero por medio de Jesucristo reconcilió todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Solo podemos tener paz a través de la sangre de Jesús con Dios. No hay paz orando a los santos. Ningún santo de estos que le ora los falsos creyentes quitan el pecado, ni nos da paz para con Dios, ni orando a otra persona, ni con sus buenas obras podemos reconciliarnos. Pecar y rezar no se empata, no empatamos con Dios, no compramos a Dios su paz y su reconciliación con buenas obras, o martirizarnos nuestro cuerpo. Mucha gente martiriza su cuerpo, hiere su cuerpo, lo somete ¿a qué? A dolor, pagando penitencias para estar en paz con Dios. Eso no sirve. Lo único que nos dice la palabra que es verdad es la sangre de Cristo. Creer en el Señor Jesucristo es el que nos reconcilia, nos da la paz con Dios, nos restaura esa paz que no teníamos nosotros, que teníamos ira, la ira de Dios sobre nuestras cabezas. Romanos 5:1 dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios, por medio de nuestro Señor Jesucristo. Solamente es por medio de nuestro Señor Jesucristo que podemos tener paz con Dios. El hombre no puede hacer absolutamente nada por su salvación. Nunca podrá el hombre pagar la deuda contraída contra Dios, porque Dios es un Dios eterno y esa deuda hacia Él será eterna y nosotros no somos eternos. No tendríamos con qué pagar a Dios. Solo lo pudo hacer el Señor Jesucristo. Pagar esa deuda por una muerte de cruz. El pecado del mundo es transferido a la cuenta de Cristo. Cristo se responsabiliza penalmente por el pecado de los hombres, muriendo por ellos en la cruz del Calvario. Y por medio de esa muerte Dios salvará a todo aquel que cree en Jesús. No a todos. A todos, pero a aquellos que creen en Jesucristo. Hay una falsa doctrina que se llama universalismo, que dice que todo el mundo es salvo. Y eso lo creen los mormones. No importa la vida que usted lleve, no importa si cree que Jesús es un profeta, Dios va a salvar a todos. No, Dios salva a todos los que creen en Jesús.
La Biblia dice, ¿hallará fe cuando el Señor Jesucristo venga a la tierra? Hallará poca fe. La salvación, mis hermanos, no descansa en nuestra fe, descansa en la gracia. Muchos dicen, es que yo tengo tanta fe, y es que yo creo tanto, y es que creo que yo soy salvo, y es que yo creo, yo. La salvación no descansa en la fe, porque si fuera nuestra fe, ¿a cuántos no se le ha ido la fe? ¿Cuántos a veces nos tambaleamos en la fe? La Biblia nos dice que somos hombres de poca fe. Si la gracia, si la salvación descansara en nuestra fe, el día que tengamos fe estamos perdidos. Ese día nos sentiremos desgraciados. Si perdemos la fe, entonces perdemos la salvación. No, la palabra de Dios dice que la fe no descansa, la salvación no descansa en la fe, descansa en la gracia. Abra Efesios 2:8, por favor. Ahí no lo dice muy explícito la palabra de Dios. Es un texto muy conocido, pero quiero que usted lo lea. Que nos dice que la salvación descansa en la gracia. Efesios 2:8 y 9. Efesios 2:8 y 9. Dice la palabra, porque por gracia sois salvos. ¿Por qué somos salvos? Por la gracia. Ahora dice, por medio de la fe. La fe es un medio. Y esto no de vosotros, pues es don de Dios. Presta atención ahí. Porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia y la fe, en el texto original, están en modo femenino. Gracia y fe, la fe. Gracia y fe. Pero más adelante dice, y esto, el conjunto, lo que acabo de decir, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto, lo que acabé de leer, la gracia y la fe, no es de vosotros. Es un don de Dios. ¿Cuál es el don según el texto? El don de Dios, la gracia y la fe. Son regalos de Dios, son un don de Dios estas dos cosas, la gracia y la fe. Versículo 9, no por obras, para que nadie se gloríe. No es por las obras que somos salvos, es por la gracia de Dios, por la fe que nos ha sido dada como un regalo. La gracia, la fe proceden de Dios, no de usted. Es un don de Dios, como lo dice el texto, es un regalo de Dios. Es por gracia que los cristianos son salvos y esa fuente de la salvación es la gracia de Dios. La fe es solo un canal, no el origen de la salvación. Un ejemplo, al que le gusta tomar sopa, una sopa bien calientita en tiempos de frío, te pone ahí la persona que está ahí, su esposo, su esposa, lo que sea, una taza de sopa caliente. ¿Qué tiene que hacer para tomársela? Una cuchara, un cubierto. ¿Qué alimenta el cuerpo, su cuerpo? ¿Qué va a alimentar? ¿El plato? No. ¿La cuchara? No. Lo que va a alimentar es la sopa que va a consumir. Pero para poder consumir esa sopa tiene que usar la fe. La cuchara, perdón. Esa cuchara es como si fuese la fe. Esa cuchara es la fe que me ayuda a alimentarme de esa salvación. Pero la comida y el instrumento para yo tener esa salvación son dones de Dios. Es un don de Dios. La fe, esa fe que regenera el corazón del hombre por la acción del Espíritu Santo. Es el Espíritu Santo que trae esa fe a ese hombre que ha escuchado el Evangelio, lo regenera para que voluntariamente y no obligado acepte la invitación del Evangelio. Acepte que le hablen del Evangelio y ese Evangelio tiene a Jesucristo y esa persona pueda creer en Cristo para recibir el perdón de los pecados y reciba la vida eterna. Y no solamente el perdón de los pecados de hoy, los pasados, el presente y el futuro. Pero el cristiano sabe que no abusa de ese perdón.
ya somos perdonados por los pecados del futuro, a vivir como yo quiera y a gozar de la vida. Y peco y peco y peco porque el Señor me va a perdonar cuantas veces sea. Hay que perdonar 70 veces 7. Y toman esos versículos para sí mismos y no se cuidan porque, mis hermanos, una persona que se llama creyente, que vive en el pecado, tiene que preguntarse si realmente es un creyente. Aquel que ha sido perdonado no abusa de esa gracia perdonadora de Dios, de su misericordia, la atesora, la cuida y antes está en santidad, se esfuerza por gracia de Dios en gratitud a Jesucristo. Juan 1:13 dice, todo el que permanece en él no peca. Todo el que peca ni le ha visto ni le ha conocido. O sea, es un incrédulo. El que permanece en pecado, dice Juan, no le ha conocido, no le ha visto, es un incrédulo. Pero el que permanece en él hace la voluntad del Padre. Y ama al Padre y ama al Hijo. Ahora, mis hermanos, ya para terminar, vamos a ir a Romanos 8. Vamos a leer todo ese texto tan maravilloso que nos habla sobre esa seguridad de salvación. Porque aquellos que son salvos, Romanos 8:1, el Espíritu Santo habita en ellos y está viviendo allí el Espíritu Santo de Dios. Mira lo que sucede con aquellos que son salvos en Cristo, lo que habita el Espíritu Santo. Lo encontró, hermano, Romanos 8:1. Dice, ahora pues, ninguna condenación hay para los que están en, ¿quién? En Cristo Jesús, los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu, porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, era imposible porque no podíamos ser salvos, por cuanto era débil por la carne, Dios enviando a su Hijo en semejanza de carne de pecado, y a causa del pecado condenó al pecado en la carne, para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros, que no andamos conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. ¿Por qué? Porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne, pero los que son del Espíritu en las cosas del Espíritu. ¿Por qué? Porque el ocuparse de la carne es muerte, pero el ocuparse del Espíritu es vida y paz, por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios, porque no se sujetan a la ley de Dios, ni tampoco pueden. Y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios. Mas vosotros no vivís según la carne, le está hablando a los creyentes, sino según el Espíritu. Y si es que el Espíritu de Dios mora en vosotros, y si alguno no tiene el Espíritu de Cristo, no es de él. Pero si Cristo está en vosotros, el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado, mas el Espíritu vive a causa de la justicia. Y si el Espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en vosotros, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también vuestros cuerpos mortales por su Espíritu que mora en nosotros. Amén. Aleluya. Esa es la salvación, mis hermanos. Toda la obra del Señor, toda la obra del Espíritu, toda la obra del Padre. Aquí no hay nada de carne, mis hermanos. Está haciendo la comparación de un creyente y un no creyente. Dios el mismo es el que salva, es el mismo que nos da fuerzas para mantenernos, es el mismo que justifica, es el mismo que justifica, es el mismo que santifica nuestras vidas a través del Espíritu Santo de Dios. Es Dios solo el que salva y jamás la salvación se origina en los esfuerzos de las personas y esta proviene solamente de la bondad de Dios, la salvación. Como dijo Jonás, verdaderamente la salvación es de Jehová. Nada podemos hacer para ganar nuestra salvación. De ningún modo nadie puede recibir esa salvación si no es a través de Jesús. Y a usted que me escucha le hago una invitación hoy. Juan 1:12 dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos de Dios. Usted no es un hijo de Dios. Vaya a Jesús en arrepentimiento, en fe, pida perdón por sus pecados, pida que le dé vida nueva
que lo haga nacer del agua y del Espíritu. Y aquel que cree en Jesús será salvo. Amén.